oportuna, efectiva de mis estudiantes, y por otro lado, cumplir con las normativas, ¿cierto? O sea, que nuestro programa de integración escolar cumpla, o cuando estamos hablando de los asistentes profesionales de educación, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el fono, que a veces ese rol está un poco difuso y solo se utiliza a estos profesionales para atenciones individuales. Y no es ese el rol que debiesen estar cumpliendo hoy día las escuelas, ya les voy a comentar. Algunas definiciones que tenemos que considerar cuando armamos estos horarios. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos dice el decreto 170 respecto a las horas mínimas que tenemos que tener de atención. Y luego, bueno, vamos a ver a qué nos referimos con los horarios. A ver, eh, cosas importantes que tenemos que mencionar respecto a los horarios. Todos los profesionales que intervienen contratados por el programa de integración escolar o con la subvención escolar preferencial, ¿ya? Que es la SEP. O sea, si hay algún profesional, por ejemplo, un psicólogo que esté contratado por la SEP, también tiene que tener un horario, ¿sí? Todos los profesionales dentro de la institución educativa tenemos que cumplir ese horario. Entonces, hay un horario y particularmente en el programa de integración escolar, que es lo que nos convoca hoy día, tiene una organización bien particular que es la que vamos a estar conversando el día de hoy. Hay ciertas diferenciaciones en términos de cuándo son escuelas con jornada escolar completa y sin o jornada simple. No sé si hay alguien, ahí es bien explícito en referirse a 10 horas cronológicas y 7 horas cronológicas, en el caso de SINGEC, por curso que tenga alumnos integrados dentro de este programa de integración escolar, ¿ya? Y además se añade para este profesor de educación diferencial un mínimo, porque estas son horas mínimas, ¿sí? Usted le puede asignar las horas que quiera. Es decir, si usted quiere contratar a un profesor diferencial 40 horas para un curso, lo puede hacer. ¿De acuerdo? El tema es que de dónde va a sacar plata el sostenedor, si ese es el gran tema. No, seguramente no va a tener esos recursos, pero pudiese ser. Pero sí tenemos un mínimo, ¿ya? Y el mínimo de horas por curso para el profesor de educación diferencial son 10 horas cronológicas y además tenemos un mínimo de 3 a 6 horas cronológicas que tenemos que asignar a cada estudiante con necesidades educativas especiales permanentes, ¿ya? De las cuales, y por eso lo puse en el casillero del profesor diferencial, ya se los voy a ir también detallando más adelante, pero solo para hacer un paneo general de lo que debiésemos tener y ahí usted vaya viendo si sus horarios cumplen con esto diferencial. Un profesor de educación diferencial atiende un primero básico y en ese primero básico tenemos efectivamente el máximo de 2 estudiantes permanentes que debiésemos tener. Entonces ese profesor diferencial debiese entrar 8 horas pedagógicas aula común y debiese tener mínimo 6 horas pedagógicas adicionales de aula de recursos, ¿ya? Eso es lo que debiese tener el profesor de educación diferencial. Luego tenemos el caso de los psicopedagogos. ¿Qué pasa con los psicopedagogos? ¿Ya? Que bien lo sabrá Fallow que trabajan en el norte. En el norte, sobre todo, hay más psicopedagogos que educadores diferenciales. El psicopedagogo puede cubrir el rol del educador diferencial porque en términos profesionales son profesionales distintos, ¿ya? El profesor de educación diferencial es profesor. El psicopedagogo es un profesional que atiende, ¿cierto?, las barreras del aprendizaje y la participación de diversos entornos de los estudiantes. No es profesor. Por lo tanto, para entrar a aula común necesito de una autorización docente que las emiten las provinciales. Entonces, en muchos casos, el psicopedagogo no está cumpliendo el rol como psicopedagogo, sino que como profesor de educación diferencial. Sin embargo, también yo pudiese tener otro psicopedagogo acompañando al profesor de educación diferencial en esa labor, ¿ya? Y lo que yo estoy viendo en la mayoría de las escuelas, ¿ustedes me ven bien o no? ¿Me ven y me escuchan bien? Me escucho de corrido porque yo me veo súper mal. No sé, me veo todo el tiempo cortada. ¿Sí se ve bien? Ah, ya, perfecto. Ya, eso es lo importante. Es mi computador que está súper, ya yo creo que está pidiendo da de baja. Entonces yo me veo y me escucho súper eh, desfasada. Entonces quería ver si se escuchaba bien. Y ahí ustedes me avisan cualquier cosita.
El psicopedagogo entonces puede hacer un rol complementario al que hace un diferencial. Y lo que yo estoy viendo en las escuelas que está ocurriendo es que el profesor diferencial se está contratando para aula común, para que cumpla con esa normativa del 170 y cumpla con sus horas mínimas, ¿cierto?, de cada curso. Es decir, puede atender perfectamente a 4 cursos bajo la normativa del 170, respetando esas 10 horas cronológicas por curso. Y todos los permanentes los está atendiendo otro profesional, que puede ser un profesor de educación diferencial de preferencia, ya, porque nosotros además, los profesores de educación diferencial tenemos distintas menciones, pero en general podemos tener la mención de discapacidad intelectual o de deficiencia mental o de retos múltiples. Entonces, esas menciones nos sirven para poder trabajar en aula de recursos. O también se están utilizando los psicopedagogos para que trabajen exclusivamente en aula de recursos y ahí pues, el psicopedagogo no necesita de una autorización docente, ¿ya? Solo la necesita para entrar a aula común. Entonces, a veces me he encontrado con instituciones educativas que tienen, por ejemplo, un psicopedagogo trabajando como asistente en aula común, sobre todo cuando los psicopedagogos tienen doble. Pero también, dependiendo del caso, puede ser una buena alternativa utilizar un profesional externo al aula común. No, insisto que yo no lo recomiendo, pero si no pudiesen contratar a otro educador diferencial para cortar esa cantidad de cursos que tiene, pudiese ser un salvavidas, ¿ya? Pudiese ser un profesional que nos pueda ayudar a cumplir con esas atenciones en aula común. Luego tenemos otros profesionales, asistentes de la educación, como por ejemplo el psicólogo, que es el que mencioné aquí, porque en el fondo tanto el psicólogo, el fonoterapeuta son profesionales que están hoy día presentes en la mayoría de los establecimientos educacionales. Ahí les voy a ir también comentando cómo ir distribuyendo estas horas, pero aquí el profesional puede tener sea psicólogo, fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional, le puedo asignar un mínimo de 3 horas pedagógicas, 3 horas pedagógicas por cada estudiante permanente, exclusiva para aula de recursos. Es decir, yo puedo asignarle a ese profesional horas de apoyo con el estudiante permanente, de acuerdo a las necesidades. Y que mi estudiante tiene mucha dificultad en las funciones cognitivas de entrada. Entonces, como tiene dificultad en las funciones ejecutivas de entrada, en aula de recursos yo voy a trabajar contenidos que sean muy similares a lo que estoy trabajando en aula común seguramente, pero voy a enfatizar en actividades que profundicen, que ayuden al estudiante a desarrollar esas funciones cognitivas de entrada. ¿Para qué? Para que cuando ese estudiante esté en aula común pueda adquirir aprendizaje. Si el estudiante no tiene esas funciones ejecutivas, esas funciones cognitivas de entrada desarrolladas, no va a aprender en aula común. ¿Ya? No lo va a lograr porque hay funciones ejecutivas que están de base, hay procesos cognitivos que están de base. Supongamos los estudiantes que tienen dificultades de atención y concentración. En aula común yo puedo dar a lo mejor estrategias que ayuden a mejorar la atención y concentración de todos mis estudiantes. Por ejemplo, puedo usar la técnica Pomodoro. Ya, ocupo la técnica Pomodoro con todo el curso, con el cuarto básico. Ocupo la técnica Pomodoro, a todos los estudiantes le ayuda mucho la atención y concentración. Sin embargo, este estudiante particular que yo tengo, que además tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, necesita de profundizar, desarrollar habilidades mucho más específicas respecto a la atención y la concentración. Necesita reforzar procesos cognitivos básicos. Eso lo hago yo como diferencial, o lo hace el psicólogo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en aula común va a impactar directamente, perdón, en aula recurso, va a impactar directamente lo que se haga en aula común, ¿ya? Exacto, Carolina. Todos los estudiantes transitorios y permanentes deben tener su plan de apoyo individual. Todos, sin excepción, estén o no estén en el programa de integración escolar. Teniendo el diagnóstico de una necesidad educativa especial, deben tener PAI. Y el PASI va dentro del PAI. Y ahí te contesté, Dalia. ¿Sí? Hay una clase en YouTube gratuita que también se los comento al final para que ustedes puedan acceder. Ya yo se las voy a mandar, se las voy a linkear en el correo para que la puedan ver porque ahí clarifico el tema de los PAI y PASI, que me parece que si tienen además dudas de eso, puedan ver esa clase, les va a ayudar. ¿Ya? El PASI va dentro del PAI, Dalia. No es uno u otro, que también pasa en escuelas que me dicen, no, es que este estudiante no tiene PAI, tiene PASI. No, 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 no es que tenga PASI, tiene que tener PAI, sí o sí. A lo mejor hay estudiantes que dentro de su PAI tienen PASI. Esa es la diferenciación, ¿ya?
Ahora, el equipo de aula PIE tiene ciertas características, ¿cierto? Lo que yo les mencionaba. Aquí les puse, además, ese, se me ocurre ponerle ese icono ahí para entender si es que este profesional puede hacer apoyo fuera o dentro de aula, ¿ya? El PAI es el que está dentro del libro de registro, dice Nicole. El, yo no sugiero ese plan de apoyo individual. Si usted quiere usar ese plan de apoyo individual, lo puede hacer, ¿ya? Pero no lo sugiero. En la clase que vemos PAI y PASI, ahí yo les muestro un ejemplo de plan de apoyo individual y les explico qué debiese tener. No me parece que el registro traiga un plan de apoyo individual que a mí me sirva, pero hay escuelas que me dicen, no, yo ocupo ese, está bien, ¿ya? Ahora, esta puertecita que está aquí significa que el profesional hace apoyo dentro de aula común. Y ese es como em, el mayor énfasis que tiene la intervención de este profesional. Entonces, ¿quiénes tienen esa puertecita, ese insight? Lo tiene el profesor diferencial, lo tiene el técnico de educación diferencial, sobre todo hoy día estamos contratando muchos técnicos que hacen acompañamiento a estudiantes autistas, por ejemplo, acompañamiento a estudiantes que tienen discapacidad visual con el tema del braille, hay acompañamiento que hacen como acompañamiento como tutor sombra a estudiantes con síndrome de Down. Entonces tenemos muchos técnicos hoy día diferencial que son contratados por PIE que están dentro de aula común. ¿Pueden estar dentro? Pueden estar dentro de aula común. El profesor de aula, por supuesto que también está dentro de aula común. Y aquí en el caso del psicopedagogo les puse que de preferencia su rol está fuera del aula común, ¿ya? Entonces, el profesor diferencial es el profesional de apoyo psicopedagógico designado para atender estudiantes que perciben subvención del PIE. Y el profesor diferencial no se salva de ni permanente ni transitorio, sí, todos los tiene que atender, ¿ya? Especificaciones importantes y algunas recomendaciones que les voy a dar aquí. Si usted hace una reunión de planificación, colóquele con qué profesor está haciendo. Ya, si yo me junto con la profesora Sandra, entonces todos los días martes, porque además a la profesora Sandra le van a venir a mirar su registro que esté cumpliendo con esas horas. Entonces, todos los días la profesora Sandra entre las 15:45 y las 17 horas o 16:30 horas hace reunión con el profesor diferencial de este curso. ¿Ya? Se pueden no contar con aula de recursos siempre que el contexto dé para eso. En el caso de escuelas rurales, por ejemplo, ¿ya? Se da la posibilidad de que las escuelas no necesariamente tengan un espacio físico para el aula de recursos. Sin embargo, obviamente que siempre es recomendado. Esas horas se pueden agregar a aula común, ¿sí? Se agregan a aula común por cada estudiante porque es un derecho del estudiante esa hora. Cómo nos vamos a mover, cuál va a ser la coreografía, tienen que decidir el enfoque de coenseñanza y si tienen PASI, ese PASI debe estar dentro de su reglamento de evaluación y además debe trabajarse, por supuesto, en aula de recursos, ¿ya? Ese estudiante tiene objetivos que son paralelos al curso, no trabaja los mismos objetivos, por eso están designados como objetivos, adecuaciones de objetivos de aprendizaje y se hacen nuevos objetivos. Ya, si ven la clase de PAI y PASI que les voy a mandar, ahí ustedes pueden ver cómo se diseñan estos objetivos. En la tarde igual, si van a estar en la tarde a las 18, lo vamos a ver. Aquí hay un ejemplo ya de un horario que tiene estos errores, ya que ustedes por favor no lo hagan. O sea, poner coordinación. Ya, esto es muy común. La educadora diferencial además es coordinadora del PIE. ¿Qué les recomiendo aquí? Deja solo el lunes de coordinación. No hagas coordinación de hora aquí, de hora el martes, de hora. Eso no sirve. Te va a comer el rol de profesor diferencial, te lo va a comer el rol de coordinación y no vas a hacer bien el rol de coordinación. Es mejor que el día lunes tú te dediques 100% a la coordinación y los demás días tú los dividas en los cursos. O día lunes, si es que tuvieses 10 horas, por ejemplo, de coordinación. Si tienes más, van a tener que ser 10 y medio. O al menos buscar bloques, decir, después del almuerzo soy coordinadora. Pero no hacer estos horarios, ¿ya? Ojo con los horarios lectivos, ¿sí? Si son lectivos y estoy con atención de apoderado, ¿sí? Si el estudiante aquí está en clase y yo estoy con atención de apoderado, se los van a hacer cambiar el horario, ¿ya? Es muy importante que ustedes
traten de optimizar que todos estos periodos donde los estudiantes están en clases sean horas lectivas para los profesores profesionales que están haciendo intervención, ¿ya? Como en este caso que les muestro aquí, aquí hay un ejemplo de un horario, una educador diferencial en escuela multigrado, donde en escuela multigrado se considera la sala como curso. Por lo tanto, 10 horas cronológicas por sala. Si aquí la sala está de primero a tercero, se consideran 10 horas mínimas para ese curso, lo cual nos da una, una amplitud tremenda de horario, porque en vez de tener 30 horas que ya debería tener de primero a tercero, solo tengo 10, porque se considera la sala. ¿Qué me permite esto? Que el educador diferencial tenga más aula de recursos o más horas de aula común. En vez de dar 10, doy 20. Ya, eso sería lo óptimo, ¿sí? Y dejar siempre los horarios de tarde para la coordinación, la planificación, la atención de apoderados, ¿sí? Eso es muy, muy importante que se vea así el horario. Que el educador diferencial tuviese ¿cuántos cursos? A ver, así haciendo una cuenta rápida, ustedes ahí, ¿qué creen? Déjenme ahí en el chat. ¿Cuántos cursos podría tener un educador diferencial con 2, 3, 4 permanentes como hay en promedio por curso? 2 cursos, dale, exacto. 2 cursos, no más que eso. No más que eso. O sea, si tiene 3, el otro día estuve en una escuela que tenía, las educadoras diferenciales tenían 3 por cada curso. Entonces tenemos que hacerlos más partícipes del proceso, ¿ya? No tanto que estén encerrados ahí en el aula de recursos o en sus oficinas, que nadie los ve y que están encerrados haciendo intervenciones, porque el impacto que tiene ese apoyo es mucho menor, ¿ya? Tienen que tener una planificación y articulación. Por ahí muchas psicólogas, muchas colegas me preguntaban, Silvina, la planificación de los recursos me servirá a mí como psicóloga. Le digo, claro, porque tienen que tener una planificación. Si tú estás intencionando tu acción pedagógica, tienes que articularlo con un objetivo de aprendizaje. Entonces, tienes que tener esa planificación, ¿ya? Y por supuesto que el acceso, ese horario debe estar para toda la comunidad y como les decía antes, no es un horario que el psicólogo, el profesional, el terapeuta haga para sí mismo y lo tenga ahí en su carpeta. O sea, yo como coordinadora tengo que saber, yo como UTP tengo que saber, el director tiene que saber, el profesor de primero básico tiene que saber cuál es el horario de ese terapeuta. O sea, es algo que tiene que estar asequible para toda la comunidad educativa. ¿Bien? Bueno, como les comentaba, los más recursos que les voy a compartir. Les voy a compartir la clase de diseño PASI, que me parece que es muy importante porque va directamente relacionado con la cantidad de horas que atendemos. Les voy a mandar el ejemplo de horario y les voy a mandar la clase de monitoreo PIE, que tampoco sé si la han visto o han participado, pero también ahí viene todo el check que tenemos que tener dentro de los programas de integración escolar y los horarios, los contratos, liquidación, etcétera. Un Excel que tengo también, que es de cargas horarias, donde ustedes pueden también utilizarlo como referente y por supuesto todas las normativas que les mencioné para que ustedes las tengan y las revisen y ahí ustedes digan, ¿de dónde sacó que son 3 horas? Ahí está, ¿ya? O sea, todo lo que tenemos hasta el momento es lo que les acabo de mencionar, así tal cual, nada más que ustedes pueden ahí recurrir a esas normativas en caso que necesiten revisarla o justificar muchas veces esas decisiones. Y dejarles invitados, por supuesto, como les dije, si es que ustedes tuviesen a lo mejor un caso puntual en escribirme al correo cuando yo les envíe el material, ustedes me dicen, Silvina, sabes que yo tengo este horario, mira, no sé si estará bien, ¿ya? Porque como les digo, cada realidad también es distinta y a cada realidad yo le puedo dar a lo mejor alguna sugerencia, alguna orientación. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda o inquietud.